Dios, gracias una vez más por la oportunidad, el privilegio, Señor, que tú nos das de estar en tu casa, un domingo más, Señor, lugar donde tú constituyes como puerta del cielo, Señor, lugar donde encontramos paz a través de tu palabra, a través, Señor, de la disposición de nuestro corazón al venir a recibir, Señor, el refrigerio que trae, Señor amado, tu palabra, a través de los cánticos, a través de la exposición. Nuestro corazón, Señor, dispuesto a que tú hables a nuestro interior, que tú penetres a lo más profundo de nuestro interior, Señor, dándonos respuesta al pecado, dándonos respuesta, Señor, a las circunstancias cotidianas en las cuales nos enfrentamos día tras día, dándonos respuesta, Señor, muchas veces a la desesperación, al dolor, al fracaso, dando respuesta, Señor amado, a nuestra tristeza de ver cómo el mundo y las cosas que nos rodean siguen el curso. Gracias, Señor, porque nos apartamos de la sociedad y venimos a este lugar, Señor, a dedicar unas cuantas horas fuera de nuestros problemas, de nuestras responsabilidades, fuera, Señor, de todo lo que hacemos diario, y dedicarlo a ti, Señor amado, rogándote, Señor, que tú hables a nuestro corazón, rogándote, Dios, que tú traigas paz a nuestra alma. Perdona nuestras ofensas, Señor, como dice aquella oración. Perdona, Señor, nuestra maldad, perdona nuestros pecados, nuestra negligencia. Perdona, Señor, nuestra ignorancia en cuanto a lo que deberíamos saber, pero que hacemos poco esfuerzo en conocerlo. Perdona aquellos pecados, Señor amado, que quizás no conocemos, pero de lo que estamos conscientes de ellos, Señor, te pedimos aún más perdón. Permite, Señor amado, que tu Espíritu taladre en cada uno de los corazones aquí presentes, Señor, y que podamos salir edificados, fortalecidos, podamos salir gozosos, Señor, pero a la vez podamos reflexionar y podamos entender y cambiar de dirección en muchos de nuestros aspectos en la vida, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Lucas capítulo 20. Si puede ir conmigo del versículo 1 en adelante. Lucas capítulo 20, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, refiriéndonos a la autoridad de Jesús o la autoridad de Cristo. Sucedió un día que, enseñando Jesús en el pueblo, en el templo, anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿y por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Respondieron que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Aquí vamos a ver aspectos sobre la autoridad, y cabe descifrar o desmenuzar la palabra autoridad, que lo que quiere decir es poder, lo que quiere decir es potestad en sí. Sabemos que la palabra autoridad se puede traducir en diferentes sinónimos. Mayormente la palabra autoridad en la Biblia se refiere al poder
al poder no solamente de nuestro Señor Jesucristo, sino también al poder de Satanás, porque en algunos pasajes, por ejemplo, en el capítulo 4 de Mateo, Satanás dice tener poder o autoridad sobre las naciones, y en la tentación que él le hace a Jesús, él le ofrece todos los pueblos y todas las cosas para que él le adorare, y él dice que él tiene autoridad y poder sobre todas estas cosas por el pecado de Adán. Pero mayormente vemos en el texto algunos episodios importantes que, haciendo una retrospección para ver claramente a lo que se refiere el pasaje, vemos que Jesús viene de la purificación del templo. Él agarró, ya sabemos como predicó el pastor aquí anteriormente, y echó fuera a todos los que estaban haciendo mercado alrededor del templo. La pregunta es, ¿con qué autoridad hizo Jesús estas cosas? O sea, la misma pregunta que se hacen estos escribas, los ancianos y los sacerdotes es, ¿con qué autoridad Cristo pudo echar fuera a toda esa gente y luego entrar al templo a enseñar? Si conocemos los aspectos de la autoridad, vamos a ver que en el mundo en que vivía Jesús, la autoridad estaba muy relacionada con el prestigio y estaba relacionada con el reconocimiento. Es decir, el enseñar en la sinagoga daba un estatus de honor, y culturalmente esto tenía un privilegio para aquellos que se dedicaban a enseñar en la sinagoga. Ahora bien, la autoridad podía delegarse por dos vertientes en aquel entonces. Podría ser una autoridad adscrita, que es una persona que pertenece a una familia en sí, investida con autoridad, credenciales. Esto venía siendo por los sacerdotes, ya que por la misma ley de Moisés ellos tenían la autoridad en el templo. También estaba la autoridad adquirida, que era las que poseían a algunos religiosos por cierta relación con el mundo de la enseñanza en cuanto a funcionarios romanos, políticos y así sucesivamente. Ahora bien, para enseñar en el templo y para hacer alguna de estas cosas, tenían que tener una autoridad aprobada por estos grupos en centro. Vemos que se le acercan los sacerdotes, que ya decimos que eran los que tenían la autoridad máxima en cuanto al templo, los ancianos, que era mayormente el pueblo en sí que se encargaba de verificar las leyes y todo eso, y los escribas, quienes se encargaban de escribir la ley. Ahora, la pregunta que ellos le están haciendo a Jesús es que, ¿con qué credenciales tú haces estas cosas? Dame papel escrito, si pudiéramos traerlo a este entonces, dame títulos o papeles escritos que digan que tú tienes autoridad para hacer tales o cuales cosas. Entonces, aquí empieza el dilema de que, como ellos no creían que Jesús procedía de David, mucho menos era el Hijo de Dios, ellos le están preguntando, danos credenciales de qué o en qué tú te amparas para tener o hacer tales cosas. La autoridad con la que tú dices y la autoridad con la que haces estas cosas es lo que queremos saber en sí. En contexto vemos que Jesús entonces empieza a hablar con ellos y remete una pregunta con otra y le dice, bueno, pues está bien, yo les voy a contestar si ustedes me contestan lo que le voy a preguntar. Y él les preguntó diciendo, ¿de dónde procedía el bautismo de Juan? Ellos astutamente empezaron a mirarse entre otros y bueno, si decimos que no era de Dios, entonces nos van a apedrear, porque la gente está convencida. Pero si decimos que era del cielo,
Entonces van a decir, ¿por qué no le creíste? Acuérdense que Juan el Bautista tenía una relación con Jesús y él mismo llegó a decir muchas veces que venía alguien el cual él no era digno ni siquiera de desatar el zapato en que él calzaba, refiriéndose al Mesías y refiriéndose a Jesús. Entonces, por lo tanto, nunca ellos iban a caer en la trampa de decir que él era un profeta o que él era de procedencia del cielo, porque entonces iban a caer en la trampa de que él profesaba diciendo que Jesús era el Mesías y que él no era digno ni siquiera de desatar los zapatos que él calzaba. Entonces tenía autoridad. El problema aquí es que ellos temieron más al pueblo que al mismo Dios, porque si decían esto, el pueblo fácilmente estaba en gran expectativa, pero si decían lo contrario, aunque Juan no era el Bautista, entonces que no era el que procedía de Dios o profeta, lo iban a apedrear totalmente, porque el pueblo estaba convencido. Para esto no era nada sorprendente los judíos, porque ellos sabían que los judíos tenían fama de matar a los profetas que Dios le había enviado en ese contexto. Por lo tanto, respondieron, no sabemos. Al no saber, entonces Jesús responde de la misma manera, bueno, si ustedes no saben, yo no les digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahora bien, mirando más debajo en los labradores malvados, vemos que Jesús le contesta a ellos. El problema es que le contesta en forma de parábola. Él empieza a mencionar en la parábola diciendo que un señor, dueño de la viña, se fue y en mucho tiempo mandó a uno con autoridad, se podría decir, para administrar su viña, y los labradores lo mataron, lo golpearon, y enviaron, y envió, y ellos lo mataron, refiriéndose a los profetas que el Señor había enviado, pero que Israel o Judá los mataba. Entonces él dijo, bueno, voy a enviar a mi hijo, tal vez por ser mi hijo ellos lo respeten. Y fue todo lo contrario. Ellos dijeron, este es el heredero, vamos a matarle para quedarnos con la herencia. Por lo tanto, también le mataron. Ellos se molestaron porque entendieron que todo lo que Jesús había dicho, lo había dicho en contra de ellos y querían aprenderlo. Por lo tanto, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo aparentemente no fue esclarecida delante de ellos, o ellos no quisieron reconocerla, porque no era una autoridad que venía de los hombres. Si miramos la vida humana de nuestro Señor Jesucristo, Él no tenía autoridad alguna investida por los hombres. Primero, procedía de una aldea muy humilde, y para esto decir que Él tenía autoridad en cuanto a alguna aldea, o que se metiera en la escuela de los escribas y los fariseos y los sacerdotes, tampoco le iban a investir, porque él venía de una aldea muy pobre y aparentemente era un lugar donde la gente no quería saber mucho de ello. Conocemos la frase de que podrá salir algo bueno de Galilea, diciendo, de ese lugar, de ese barrio, podrá salir algo bueno. No lo creemos en sí. Y para usted tener ciertas credenciales y autoridad en esos lugares, tenía que venir de un lugar de procedencia, de estatus. Tenía que tener relaciones religiosas, tenía que tener relaciones políticas, tenía que tener una educación o un comportamiento que encajara en el lugar de esos individuos. Es como ahora que se reparten el poder entre unos cuantos y solamente ellos son los que tienen la forma de encajar en ese grupo, en ese círculo. Y Jesús no cabía ahí. Tampoco lo respaldaba la ley mosaica, porque él en muchas ocasiones habló en contra o contradiciendo la ley de Moisés en algunos puntos, especialmente con lo del divorcio. Tampoco podía inmiscuirse
en esa autoridad. Entonces, ¿de dónde procedía la autoridad de Jesús? ¿De dónde Él tenía esa fuerza para soportar la presión social? ¿De dónde procedía aquella autoridad, ese poder para hablar a las personas y que ellos pudieran escucharle y decir las cosas en el nombre de Dios como si fuesen y con total veracidad y con total verdad? Investigando entre los capítulos podemos ver que la autoridad de Jesús venía, aparte de que era el Hijo de Dios, de la estrecha relación que tenía con aquel que le llamaba Padre. La estrecha relación que tenía nuestro Señor Jesucristo con su Señor, con su Padre. Esto le daba fuerzas para hacer la voluntad de su Padre y resistir las presiones sociales, resistir los organismos elaborados por el hombre para presionar y sacar a todo aquel que esté en contra de sus ideales. Por lo tanto, su autoridad se ve en cada uno de los episodios en los cuales Jesús se desenvuelve desde los comienzos de los evangelios. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Mateo capítulo 28, cuando Él ya ha resucitado y ha muerto y ha pagado por todos los pecados. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las criaturas. También vemos que nuestro Señor Jesucristo nos delegó autoridad. Dice la palabra de Dios que Él los juntó y los envió y les dio autoridad para que sanaran a los enfermos y para que echaran fuera demonios. En otros casos también vemos cuando ellos regresan contentos y le dicen: Señor, en tu nombre los demonios se sujetan y los enfermos son sanados. Por lo tanto, el poder que el Señor ha delegado en base a la autoridad, lo ha delegado también a sus hijos. Y esto se ha malinterpretado en un sentido. Cuando hablamos de que el poder Él lo ha delegado a sus hijos, no es que nosotros en realidad tenemos poder. Esto no es lo que quiere decir. Muchos han interpretado que nosotros tenemos poder porque heredamos la herencia de nuestro Señor y Él nos ha delegado cierta autoridad, incluso sobre las huestes de las tinieblas, y esto no es cierto. El poder y la autoridad está en la palabra de Él, en su palabra. Los demonios se sujetan en tu nombre, no en mi nombre, no en el nombre de nadie más, en tu nombre. Por lo tanto, la palabra de Dios tenía autoridad porque procedía de Él, procedía del Padre, procedía de aquel que había sido enviado. La palabra de Dios tenía ese efecto de convincencia en el interior de la gente, porque no era cualquier palabra, sino era una palabra penetrante que tocaba y llegaba a lo más íntimo de la persona y hacía una revolución interna. A esto es que Él en realidad le llama autoridad. Cuando decimos que la palabra de Dios es eficaz y útil para transformar al hombre desde su interior hasta su exterior. Y Pablo dice esto de otra manera, dice que en el Evangelio hay poder para salvar a las almas perdidas. Lo que está diciendo es que en el Evangelio de Dios hay autoridad. Cuando estamos hablando de autoridad, es la misma temática que el poder. Me gustó la ilustración que Charles Stanley hizo una vez en una predicación refiriéndose a la autoridad, y él puso esta ilustración. Imagínese que usted es un policía de tránsito y se para en una avenida donde transcurren muchos vehículos, especialmente vehículos de carga. Usted es una sola persona y usted prácticamente no puede parar a esos vehículos de carga. Son inmensamente grandes y tienen una fuerza descomunal. Pueden pasarle por encima y dejarlo vuelto trizas y punto. Ahora bien, cuando el policía de tránsito se para en aquel lugar, en el medio de la calle, él solamente levanta su mano y detiene aquel vehículo que tiene 10,000 veces más fuerza que él. ¿Cuál es la autoridad de aquel policía de tránsito? Su uniforme. Él representa un poder y una autoridad que ellos pueden entender.
Él detiene el vehículo, detiene a cada vehículo, aunque tenga la fuerza que tenga, ellos respetan su autoridad. Es lo mismo que sucede con nosotros. En sí nosotros no tenemos poder ni autoridad, pero su palabra es lo que detiene aquellas cosas por lo cual Él nos ha dado autoridad. Nos referimos a las enfermedades, nos referimos al problema espiritual, incluso cuando hay posesiones demoníacas. En tu nombre son echados fuera los demonios. En tu palabra, en tu accionar, en tu pronunciar las palabras escritas y dichas por nuestro Señor Jesucristo, es que hay autoridad, es que hay poder. Ellos se sujetan a su palabra. ¿Qué tienes con nosotros?, le decían los demonios a aquel momento a Jesús cuando Él fue cruzando el mar y llegó a aquella ciudad. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Por qué nos atormentas simplemente con su presencia? Ellos eran atormentados porque Él tenía autoridad sobre ellos, poder sobre ellos. Ahora bien, la palabra de Dios nos ha dado una herramienta poderosa que muchas veces no utilizamos o que muy pocas veces utilizamos. Hemos perdido la confianza en la autoridad que tiene ella. Hemos perdido la confianza en el poder absoluto que tiene la palabra de Dios para hacer lo que ninguna otra cosa, grande o pequeña, creada por los hombres, puede hacer. Y este es trastornar el interior del hombre. Esto es trastornar el interior del hombre y hacerlo reconocer que es un hombre depravado, pecador y que no tiene ninguna condición para llegar a Dios. Por más cosas buenas que puedas hacer, por más cuestiones agradables que puedas hacer, la palabra de Dios te desnuda y te hace ver que en su condición no hay ninguna posibilidad, no hay poder de alcanzar a aquel que es totalmente santo y puro. Esa autoridad la tiene la palabra de Dios. Por más que usted quiera utilizar sus palabras, no es prudente, y mucho menos tiene garantía de eso. Por lo tanto, cuando hablamos y decimos cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios, no hay garantía de salvación. Sus palabras no convencen a nadie, mis palabras no convencerán a nadie. El Señor ha delegado autoridad sobre su palabra, no sobre mi palabra. La autoridad que Él ha demandado la tiene su palabra, no mi palabra. Por lo tanto, es un error sustituir la palabra de Dios por mis pensamientos. Es un error sustituir lo que la palabra de Dios dice porque me parece dura o porque me parece en un sentido incómodo o inadecuado por mis palabras. No sabes el efecto que ella causa en el individuo, no sabes el efecto que ella genera en el interior del hombre. Por lo tanto, su palabra es la garantía de que un hombre pecador, una mujer pecadora pueda reconocer que realmente necesita la salvación. Por lo tanto, la autoridad de Cristo viene directamente del Padre, que le dio a Él la palabra que Él tenía o pensaba en su momento. En muchas ocasiones nosotros traducimos y decimos en cuanto a los textos que se refieren de abre tu boca que yo la llenaré, pero no la llenaré con palabras vanas y de pensamiento de hombres, sino con su palabra, con su palabra. El Evangelio de Dios es eficaz. El Evangelio de Dios es suficiente para que un hombre o una mujer pueda alcanzar el reino de los cielos. No hay que añadirle ni quitarle nada. Él no dejó absolutamente lo necesario. El problema es que nuestra incredulidad y nuestra falta de fe nos hace pensar que algo tan sencillo no puede convencer a alguien. Y eso es suficiente. Nos hace pensar que algo tan simple puede taladrar el corazón de un individuo y convencerlo de pecado. Su palabra es así, porque en ella hay poder, poder que tú y yo no tenemos, poder que fue delegada absolutamente para Él. Cuando Cristo muere en la cruz, se hace un cambio de gobierno.
Anteriormente dijimos en el capítulo 4 de Mateo, cuando Cristo es tentado, el diablo le reprocha a Jesús de que Él es dueño absoluto y tiene autoridad sobre todas las naciones y todas las cosas en el mundo. Desde que Adán y Eva pecaron, el mundo se sumergió en una esclavitud. Por lo tanto, entendemos y reconocemos que todos aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo están sujetos bajo la autoridad de Satanás. Esto para muchos es chocante, para otros no es aceptable, pero es lo que dice la Biblia prácticamente. Usted está bajo la autoridad de aquel que ha sido entregado bajo el pecado, Satanás. Él conquistó mediante el engaño de Adán y Eva todas las cosas del mundo, por lo tanto dio origen al pecado y él es padre del pecado o padre de la mentira en ese entonces, y él era totalmente dueño y absoluto de todas esas cosas. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, aquí, después de resucitar, él dice claramente, contradiciendo ya lo que había dicho Satanás tentando en aquel lugar, que toda potestad, todo poder, toda autoridad, traduciéndose, le había sido dada no solamente en la tierra, sino también en el cielo, y que él tenía dominio y control de todo aquí en la tierra, pero también en el cielo. Por lo tanto, él los envió y le dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y conviertan a aquellos con el evangelio, porque yo tengo la autoridad aquí en la tierra y también en el cielo. En otro texto también él les dice, hablando que si pedimos a nuestro Dios, todas las cosas que atemos en la tierra serán atadas en el cielo, y las cosas que desatemos en el cielo serán atadas en la tierra. Tampoco malinterpretamos ese texto. Lo que queremos decir con esto es que nuestro Señor Jesucristo tomó toda autoridad, no solamente terrenal, sino también en el cielo. Por lo tanto, la autoridad que Él tiene no solamente es espiritual, también es física. Y si revisamos a cabalidad todo lo que hay en la palabra de Dios, dice que todo le pertenece a Él, incluso aquellos que han sido caídos espiritualmente, refiriéndonos a la hueste de las tinieblas. Él tiene dominio y control de ellos. Su autoridad llega hasta allá, su poder llega hasta allá. No hay manera que podamos confrontar a nuestro Señor Jesucristo diciéndole con qué autoridad haces estas cosas. Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Incluso Filipenses dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y Él es dueño de todo y en todo. Y habla prácticamente diciendo que Él es el principio y el final. Volviendo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, queremos decir que no hay poder y no hay autoridad más alta que la de Él. No hay dominios terrenales, no hay dominios espirituales que tengan más alta autoridad que la de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, reconocemos y entendemos cuando decimos que en su nombre hay poder. En su nombre hay poder. Cuando en los libros de los Hechos alguien fue a reprender un demonio, prácticamente el demonio se burló de aquel individuo y le dijo, a Pablo conocemos, pero ¿y tú quién eres? Él estaba reprochando de que usted no es de la casta o de la familia al cual se le ha dado autoridad. Usted no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. Y dice que ellos le golpearon y prácticamente le dieron una pela. Lo que está involucrando es que hasta los demonios reconocen quiénes son los que tienen autoridad sobre ellos en el nombre del Señor. Hasta los espíritus reconocen cuáles son aquellos que están investidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo para tener autoridad sobre ellos en su palabra. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo nos ha investido a nosotros en autoridad
no solamente contra las cuestiones terrenales, sino también contra las espirituales. A Pablo lo conocían en el mundo espiritual. Es posible que a ti también te conozcan en el mundo espiritual, porque eres investido bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, utilicemos ese poder que Él nos ha dado. Vamos a utilizar la autoridad que Dios nos ha dado, centrada en su palabra. Vamos a utilizar aquellas cosas que Él nos ha dado. Vamos a trastornar los corazones con su palabra. Vamos a ir y a soportar la presión social, no importando quién se oponga, simplemente porque tenemos autoridad. Tenemos poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos poder para trastornar a través de ella aquellos corazones que verdaderamente lo necesitan. Cristianos, no debemos tener miedo. Porque aquellos principales se acercaron a nuestro Señor Jesucristo y tenían la autoridad terrenal para eliminarlo ahí mismo y apresarlo. Pero no pudieron hacerlo, porque no podían sublevarse a una autoridad espiritual que ellos sentían y prescindían delante de ellos. El mismo Pilato le dijo a Jesús cuando era entregado y era juzgado, Juan capítulo 11, versículo 28 en adelante, él le dice: ¿a mí tú no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para matarte, crucificarte o para dejarte ir? En ese momento Jesús le contestó y dice: tú no tienes autoridad a menos que te haya sido dada de arriba. La autoridad que el hombre se refiere es una autoridad que es pasajera y se queda aquí dentro de los hombres. La autoridad que nuestro Señor Jesucristo está hablando es una autoridad que viene de arriba. Es una autoridad dada por Él. Es un poder dado por Él. Por lo tanto, entendemos por qué en aquel entonces, cuando los cristianos eran perseguidos bajo el Imperio Romano, por más cristianos que mataban, más aparecían. No tuvieron de otras que hacer oficiar el cristianismo. El poder. Y refiriéndonos al poder, muchas veces malinterpretamos el poder. El poder no es como los superhéroes que vemos en la televisión, que usted levanta esa silla y la tira allá atrás y la gente se impresiona. El poder no es que usted levante un carro desde simplemente levantar una mano y hacerlo estallar como los superhéroes y la gente se impresione de lo que usted puede hacer. El poder espiritual del que Jesús habla es el mismo caso en el que se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Los hombres y las mujeres de pecado no pueden con Él. El hombre y la mujer de pecado no puede contigo, cristiano. Tú desprendes una autoridad que ellos no tienen. Tú desprendes una luz que ellos no tienen. Y por más que intenten, harán como hicieron estos hombres, que simplemente bajaron su cabeza y tuvieron que irse porque no podían reprocharle nada. Por lo tanto, el poder y la autoridad que Dios nos ha dado, el mundo la puede ver en nuestra vida. El mundo tiene que verla en nuestra vida. El mundo tiene que ser testigo de que realmente somos investidos por una clase diferente. No queriéndolo de menospreciarlo a ellos, porque le llevamos el Evangelio y le decimos que ellos pueden pertenecer y buscamos que a través de la palabra de Dios Él les alumbre. El problema es que muchas veces guardamos esa autoridad y nos hacemos iguales a ellos. No somos iguales. En una ocasión hablamos con un hombre y ese señor no se atrevía a mirarnos a la cara y le preguntamos: ¿por qué usted no nos mira a la cara? ¿Por qué? Y él nos decía: no sé, pero no puedo. Y todo lo que decía, lo decía con su rostro en el piso. ¿Qué teníamos de especial nosotros? Nada. No veíamos nada especial, simplemente estábamos hablando del Evangelio con él.
y punto. Pero espiritualmente él aparentemente sentía algo que no le permitía a él mirar hacia la cara. Sentía vergüenza quizás dentro de su interior. Quizás se sentía culpable por todas aquellas cosas que implícitamente había hecho, pero que solamente estaban en su conciencia, nosotros no las sabíamos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos con aquellos que son necesitados en realidad y que tienen la necesidad de nuestro Señor Jesucristo, hay una autoridad que nosotros deprendemos, que ellos no entienden. Y esa autoridad es a través de su palabra. Recuerda, si usted va con su propia palabra, no hay garantía. Es su palabra. Su palabra es la que trastorna. Por lo tanto, no desperdiciemos el poder que el Señor Jesús nos ha dado. No desperdiciemos la herencia que Él nos ha dado de utilizar el poder que hay en su palabra. Yo sé que usted tiene familiares que no conocen al Señor. Yo sé que usted tiene amigos y tiene personas cercanas a las que quisiera que ellos alcanzaran el mensaje de salvación. Déjeme decirle algo, en muchas ocasiones el Señor nos va a llamar la atención, porque en muchos casos tenemos un alma que no sabemos utilizar y en otros casos no queremos utilizar. En otros casos no le tenemos confianza. Un simple libro puede trastornar el corazón de un individuo. Sí, es suficiente. ¿Acaso no trastornó el tuyo? ¿Acaso no te trastornó a ti? Yo puedo decir esto porque Él me ha trastornado a mí. Pero si no te ha trastornado a ti, entonces podría entender por qué tienes dudas con respecto a que la palabra de Dios pueda trastornar el corazón de alguien. Si no se ha encontrado respuesta espiritual, es posible que entienda por qué perdemos la confianza en la palabra de Dios para liberar a aquellos que están cautivos bajo la autoridad de Satanás. Por lo tanto, pensemos no solamente en aquellos que se pierden, sino aquellos que están cercanos a nosotros, que verdaderamente necesitan ser liberados, que verdaderamente necesitan que la palabra de Dios llegue a sus vidas. Alrededor nuestro hay muchísima gente que aparenta estar feliz, que aparenta estar alegre, brincando y saltando. Eso es pantalla, siéntese a hablar con ellos para que se dé cuenta. El domingo pasado, cuando venía de la iglesia, se sentó a mi lado venían dos jóvenes. Uno se sentó en el asiento del frente y la otra se sentó en el asiento de atrás. Borrachas. Ella está bebiendo. Y uno se enteró de su vida y porque ellos empezaron a hablar. Salieron desde el viernes, y era domingo en la noche, no habían llegado. Anduvieron en la capital, Baní y todo eso. Y me llamó la atención que en su celular ella tenía una cara triste con una lágrima. Y me atreví a preguntarle. Le dije, ¿y una muchacha tan feliz, con tanta risa, con tanto gozo? Esa foto me llama la atención. Yo no sé si fue la borrachera que se le fue en ese entonces. Yo lo que sé es que entonces bajó el semblante y me dice, así me siento realmente. Cada vez que estoy sola, cada vez que estoy tranquila, así me siento realmente. Y empezó a decirme por el sinnúmero de cosas que se había sentido. Y una de ellas era que había perdido a su hijo en un embarazo y todo eso. Y prácticamente su vida era un desastre total. Lo invité a la iglesia, quizá la borrachera le permitió que eso se le olvidara. Pero lo que quiero decir es que el mundo está en esa pantalla de que la gente piensa que todo es alegría y que todo es felicidad, pero cuando vas al interior realmente hay más desgracia que otra cosa.
La gente necesita que la palabra de Dios verdaderamente taladre su corazón. La gente necesita recibir y ver esa autoridad que Dios nos ha dado a nosotros y que desplegamos nosotros a través de su palabra. Ellos necesitan ser alcanzados. Y nosotros necesitamos recobrar la confianza en lo que Él nos ha dicho y nos está establecido. Cristiano, su palabra es suficiente. Entiéndalo, su palabra es suficiente. Pruébelo si quiere darse cuenta que ella es suficiente. Ella es suficiente para hacer que el hombre más depravado del mundo se vuelva al Señor. Ella es suficiente para hacer que el hijo desobediente vuelva a ser obediente. Ella es suficiente para hacer que el hombre infiel vuelva a su casa siendo fiel. Que la mujer que está en la calle vuelva a su hogar. Que los hijos que se han descarriado vuelvan al redil. Su palabra es suficiente. Su palabra es suficiente para hacer que la tristeza que hay en el interior de aquellos que no conocen al Señor profunda puedan ser sanadas y convertidas en alegría. Ella tiene esa autoridad. Su palabra es suficiente para sanar y hacer perdonar aquellas cosas crueles que nos han pasado y que muchas veces no queremos ni acordarnos. Es suficiente, porque hay poder. Él delegó poder en ella. Él delegó poder en ella. En otras ocasiones el mismo Jesús hablaba y le decía: ¿por qué hablas como quien tiene autoridad? Pero si usted nota, es que aquella gente a la cual le hablaba como quien tenía autoridad no estaban de acuerdo con él, pero no se atrevían a reprocharle nada. Incluso ni siquiera se iban, querían quedarse escuchando lo que él estaba diciendo, porque le hacía falta a su interior. Es posible que nosotros nos encontremos en esa disyuntiva entre lo que la palabra de Dios dice y en lo que yo pienso, pero aún así su autoridad se impone, su poder se impone. Aunque simplemente seamos algunos seguidores y no nos constituyamos meramente en discípulos, aún a los seguidores su palabra les atrae, aún a los seguidores ella le llama la atención. Aún a los seguidores, en algún momento dada, a ella los convierte. Pensando que en la iglesia no siempre hay cristianos, pero siempre está llena de gente. Incluso la palabra de Dios hace que al pecador, aún no queriendo arrepentirse de su pecado, ella le llame la atención. Todos queremos sanar el problema espiritual que hay en nuestro interior. Todos, se lo aseguro, todos. Todos. Pero no todos queremos pagar el precio de estar bajo autoridad y seguir las ordenanzas de quien nos ha dado la autoridad y que tiene toda la autoridad. Vayan y hagan discípulos. Vayan en pos y prediquen el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Autoridad para salvar, autoridad para condenar. Predicando el evangelio, en su evangelio se encuentra el poder de la salvación o de la condenación. Esto es suficiente. El evangelio es suficiente para condenarnos o para salvarnos. Es suficiente, el evangelio tiene esa autoridad, tiene ese poder. No hay otra cosa en el mundo que tenga tanta autoridad como el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el poder que emana de Él. Por lo tanto, de aquí en adelante ojalá podamos tener una cosmovisión diferente a lo que tenemos en nuestras manos. De aquí en adelante podamos tener una visión diferente de lo que poseemos, de lo que el Señor nos ha entregado, de lo que Él nos ha dado,
domingo tras domingo recibimos información de la palabra de Dios que muchos no tienen el privilegio de recibir, claras y precisas, correctas, desmenuzadas, con tiempo para entenderla perfeccionadamente, y aún así tenemos menos confianza que aquellos que le han sido expuestas con oscuridad. Aquellos a quienes se le ha sido expuesta con algunos errores, veo que tienen más confianza en su palabra que aquellos a quienes se le ha puesto un poco más clara. Una de las razones por la cual he entendido y he visto que sí es cierto que los cristianos de hoy en día no tienen toda confianza en la palabra de Dios, es porque han buscado otras cosas para llevar a las almas perdidas que no sea su palabra. Lo engañan con una publicidad falsa. Le dicen que sus problemas van a ser resueltos. Le dicen que el Señor tiene un sinnúmero de planes con ellos. Lo hacen sentir importantes en un sentido mal interpretado, cuando la palabra de Dios lo manda y los confronta y nos hace sentir miserables delante de Él, y nos hace sentir inmerecedores de Él. Y luego entonces Él nos llega a nuestro corazón. Por lo tanto, tomemos confianza en ella. Abra sus páginas. Dígale a aquellos lo que ella realmente dice. No necesita ser un erudito ni un estudioso a profundidad. Simplemente con los puntos importantes de su palabra nosotros podemos trastornar los corazones de aquellos que realmente lo necesitan. Pero no empiece por otros. Empieza por ti. Empiezo por mí. Para que su palabra fluya y trastorne el corazón de otros, el mío tiene que estar trastornado. Para que su palabra fluya y convierta a otros, el mío debe estar convertido. Incline su rostro. Señor y Dios, gracias por el poder absoluto que tú nos has dado a través de ella. Tu palabra que nos confronta, tu palabra que nos deja ver como un espejo la maldad que hay en nuestro corazón, los pensamientos que hay en nuestra cabeza. Señor, pero aún así pedimos perdón, Señor amado, porque cuánta gente pasa a nuestro interior, a nuestro lado, a nuestro alrededor, y desaprovechamos la oportunidad para darle una palabra de vida. Desaprovechamos la oportunidad para darle una palabra de aliento, que no venga de nosotros, sino que venga de ti. No sabemos, Señor, lo que podemos provocar con esto. No sabemos lo que podemos provocar, pero sí sabemos que en ella hay poder y hay autoridad, porque así tú lo has delegado. Sí sabemos, Señor, que tú nos has hecho mensajeros de ella, y por lo tanto, cada vez que la tomamos en nuestros labios, hay poder, y tu misma palabra dice que ella no retornará vacía. Por lo tanto, Señor, devuélvenos la confianza absoluta, Señor amado, de confiar plenamente en tu palabra y no en otra cosa que no sea en ella, solamente en ella. Tu palabra nos manda a tener una relación contigo, y eso es suficiente para que el hombre y la mujer entiendan
realmente lo que somos, lo que tú quieres de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.